qué tan importante. Vamos a aclarar algunas ideas o algunos comentarios en relación a las mascarillas, a las pantallas de protección faciales, a los guantes, a las gafas, a los trajes, los overoles, todo el equipo de protección personal que hoy más que nunca nuestro gremio de la salud está requiriendo con mucha urgencia para atender de manera correcta el tema de los enfermos con COVID-19. Mucho preámbulo, voy a proceder a compartir la presentación para dar inicio con ella. Esta es una presentación que la he desarrollado tomando datos a nivel internacional, datos de referencia de la OMS. Hoy en día ustedes pueden buscar cualquier información relacionada al COVID-19 y automáticamente te manda a la página de la OMS. Por ese lado es excelente porque, bueno, no se divaga mucho en páginas convexas que están posiblemente manejando informaciones paralelas. Por el contrario, todo está dirigido a la OMS, a la OPS en relación a cómo, cuándo, de qué forma y qué acciones establecer para mitigar las afectaciones de esta pandemia. Bien, tenemos 4 objetivos durante la clase o el curso o el conversatorio del día de hoy. Vamos a hablar sobre el alcance legal, porque sí, efectivamente, quiero hablar de un alcance legal. Yo creo que ya se ha comentado en un par de ocasiones en otras intervenciones de otros colegas. No obstante, vamos a comentar un par de instrumentos legales que están ahí que también nos pueden servir como referencia para tener material de apoyo de cómo hacer y qué hacer ante esta eventualidad. Lo otro es el tema de la selección, porque detrás del tema de la selección y como objetivo principal tenemos que saber qué seleccionar, cómo y por qué, ¿no? Tomando en cuenta todos los posibles factores que nos estamos encontrando con el tema de la pandemia, ¿no? Factores internos, los factores externos, que son realidades que estamos teniendo y que son realidades que tenemos que enfrentar de una manera muy responsable. El tema de las medidas de seguridad y los controles, por supuesto, porque no es tanto saber que tenemos el problema. Yo creo que todos los días encontramos mucha información buena, mala, regular en relación a este tema. De hecho, crea de alguna manera mucho agobio, mucho estrés, mucha ansiedad, porque bueno, al final las cosas no están pintando bien, hay una mala previsión, un preámbulo no muy bueno en relación a todo lo que está girando con el tema de la pandemia y por supuesto pues a veces hay temas que vienen a poner un poco más de condimento o un poco más de peso, ¿no? Al tema de la situación. Ok. Nuestra constitución política, nuestro inciso 4, artículo 2, inciso 4, habla específicamente de esa responsabilidad de los empleadores. Recuerden que ahorita el tema que vamos a tocar es en relación a lo que dentro de las organizaciones, las empresas tenemos que estar haciendo, ¿de acuerdo? Otro es el tema hacia afuera, no obstante, sí es cierto de que en cuanto a la selección de los equipos de protección, aplica para adentro y fuera, ¿no? Para nosotros dentro de las organizaciones y lo que se puede estar haciendo de manera particular a nivel de la ciudadanía. Nuestro código del trabajo, desde el artículo 100, el tema de la clasificación de los accidentes, las clasificaciones de las enfermedades. Creo que íbamos a comentar un poco porque, bueno, el COVID-19 no es una enfermedad que esté detallada en la lista de enfermedades ocupacionales, pero la ley del Código del Trabajo dice que cualquier enfermedad que tenga indicio por una relación de trabajo puede ser considerada una enfermedad laboral. Bajo ese principio, pues sí, y según el sector económico, particularmente, o la actividad económica, pensando pues en todas las personas que están expuestas directamente con el COVID, pues sí se está tomando como una enfermedad laboral. Viéndolo esto desde la perspectiva de los médicos, los enfermeros, los laboratoristas, etcétera, ¿no? Todas aquellas personas que de manera directa o indirecta trabajan con pacientes que estén afectados o pacientes que indirectamente sean asintomáticos. Tenemos la Ley de Higiene y Seguridad como nuestra principal marco de referencia legal para nosotros de prevención de riesgos laborales. Está la normativa sobre la disposición mínima de higiene y seguridad en los equipos de protección. Están nuestros compendios, están ahí en internet, podemos documentarnos y ahí nos va a dar unas aclaraciones de qué es, qué no es, cuándo, cómo, de qué manera, la combinación de usos de equipos de protección, ¿no? Las efectividades de ellos y los posibles riesgos residuales.
Está la resolución ministerial relativa a las sanciones a adoptar por incumplimiento a las disposiciones del uso del equipo de protección, que aquí nos vamos a dar cuenta de que estas cosas, sobre todo en el contexto que estamos viendo ahora mismo, no son optativas, ¿no? Más que nunca tenemos que reforzar nuestra política preventiva, tenemos que seleccionar muy bien esos equipos de protección, tenemos que aplicar todo un programa y un sistema que esté alrededor de la prevención de los riesgos laborales para nuestros trabajadores en sus actividades. Está la resolución ministerial sobre higiene industrial en lugares de trabajo, que también retoma las áreas insalubres y otros elementos muy importantes que hay que considerar en cuenta. Y como último, ¿no? Dentro de algunos de los elementos de referencia o la materia legal que existe en nuestro país, aquí no está en una lista indicativa, no es limitativa. Está la norma ministerial de higiene y seguridad del trabajo aplicada a la prevención de los riesgos biológicos con énfasis en VIH, que también nos da tips y nos da mucha información relativa a la seguridad de cómo deben prepararse, por ejemplo, el gremio médico en relación a esta situación que nos está quemando. Recordemos que de alguna manera estas son las personas que están en la primera línea de batalla enfrentando de forma directa la situación y son personas pues, que de alguna u otra manera tienen que estar muy preparadas y muy abastecidas de Aquí quiero comentar algo. El 11 de marzo, que Tedros Adhanom confirmó, dio la noticia de la pandemia, ¿no? Que se considera una pandemia y la decisión la toma únicamente dentro del contexto de las personas que estaban comenzando a fallecer, la toma por un elemento de mucho peso y es el tema de los alarmantes niveles de inacción. Claro, se comenzó a escuchar, se comenzó a cuantificar las cantidades de muertos en Asia, particularmente en China, se comenzó a notificar al mundo, cuidado, 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 y se comenzó a ver de que el mundo no estaba haciendo nada, ¿ya? Que las acciones que se estaban viendo eran muy pobres. Y ante esa situación se lanza la alerta, ¿no? Y se considera la pandemia o la enfermedad o el virus como una pandemia. ¿Para qué? Para que los países destinasen todos los recursos, las atenciones a combatir esta incidencia, ¿no? Recordemos que el medio de transporte del virus ha sido principalmente la vía, los aviones, ¿no? La vía aérea, se trasladó de un país a otro por el tráfico de turistas y al final nos dimos cuenta que en menos de 2 meses, pues prácticamente el virus estaba diseminado en muchos países, ¿no? Comenzando por Italia, después por Brasil, y así sucesivamente después por Estados Unidos y después en muchos de los países en México. Pero aquí viene algo muy interesante que le sigue agregando esas variables de relevancia al tema del COVID-19 y es que el doctor Peter Salamat, director de emergencias sanitarias de la OMS, dice de que la enfermedad es endémica y eso lo anunció casualmente el viernes de la semana pasada. Entonces aquí, ¿qué se entiende por una enfermedad endémica? Las enfermedades endémicas son aquellas que permanecen en el tiempo y nos manda y nos dice que posiblemente tengamos que convivir con ellas. Lo que de alguna manera, pues en este momento donde no tenemos vacunas que sean efectivas para contrarrestar la enfermedad, pues se vuelve más crítica la situación. Estas son informaciones que están ahí en las páginas oficiales de la OMS. Yo solamente pues estoy facilitando la información para que con esta misma relevancia se la podamos trasladar a los tomadores de decisiones dentro de nuestras organizaciones y por supuesto a nuestros trabajadores para que seamos conscientes de la criticidad de la enfermedad o de la pandemia en nuestros países y en nuestras organizaciones. Bajo este contexto, ¿esto qué significa para nosotros? Desde el punto de vista de las obligaciones de los empresarios. Y vamos a irnos aquí a las obligaciones de los empresarios porque, bueno, esto está dirigido para el gremio de las empresas organizadas, ¿de acuerdo? Porque si ya nos vamos al externo, nos vamos a encontrar muchísimas dificultades, ¿no? Muchas variables que por supuesto hay que analizarlas, hacer un análisis holístico para ver qué se puede hacer, cómo se puede ayudar, pero el tema se hace muchísimo más complejo, ¿no? A nivel de las organizaciones sí es cierto de que tenemos unas estructuras organizativas o unos sistemas de gestiones que aunque sean pequeños, pero muchas veces
son lo suficientemente significativos para poder enfrentar de una manera correcta y responsable este tema. Primero, hay que evaluar el riesgo. Y cuando decimos que evaluar el riesgo es que estamos obligados nosotros por tener un nuevo elemento dentro de nuestras empresas que aunque no sea generado por nosotros como organizaciones, pero sí es una amenaza latente, externa y que incide de manera negativa en la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Por lo tanto, estamos obligados a hacer un análisis e incorporar este factor de riesgo dentro de nuestra evaluación de riesgo. Aunque sea transitorio, por ejemplo, que empiece, que lo hagamos hoy y termine en diciembre, tenemos que hacer ese análisis en paralelo al posiblemente evaluación de riesgo que ya tengamos para ver todas las posibles incidencias, todos los posibles factores y establecer todas las posibles acciones que vayan a atacar este riesgo. Tenemos que planificar las acciones preventivas y esto sale efectivamente, o sea, nosotros muchas veces buscamos qué hacemos, cómo lo hacemos, pero si no hacemos el estudio correcto, inicial, si no aplicamos las herramientas que nosotros como prevencionistas conocemos, pues no vamos a tener nunca con el problema. Y por eso es que estamos llamados a hacer un estudio, a apoyarnos con las comisiones mixtas, con los trabajadores, con la empresa, con el dueño de la empresa, para ver de qué manera y con los recursos que tengamos poder enfrentarlo de una manera correcta. Bien. Lo otro es implantar las medidas de protección. ¿Ok? Y muchos de nosotros ya tenemos implantadas medidas de protección. Pero aquí tenemos que ver la efectividad de esos medios de protección que estamos utilizando. Porque entendemos, y todo, ¿no? Incluyo, por supuesto, de que tenemos carencia de recursos. Y ante una situación de carencia de recursos, pues estamos llamados a ser muy creativos e innovadores para ver de qué manera, con lo poco que tenemos, podemos resolver la situación. Dotar de medios al trabajador, y eso es una obligación de nosotros de los empleadores, desde el punto de vista que no hay negociación en relación a esto, o sea, la ley es contundente, es el empleador el que tiene que garantizar todos los medios de protección a sus trabajadores, indistintamente de los costos y de lo complicado que sea obtenerlo. Hay un factor de riesgo, hay una necesidad de proteger al trabajador y por lo tanto se le tiene que dar una solución efectiva y eficaz ante esa situación. El tema de las revisiones periódicas, el tema de la formación e información, no lo tengo subrayado aquí precisamente no porque sea menos importante, sino porque, bueno, nos tenemos que concentrar primeramente en implantar las medidas y dotar a los trabajadores, ¿no? Que es parte de lo del tema del día de hoy. Y después que ya tengamos estas cosas implementadas, o estas dos acciones implementadas, realizar las revisiones periódicas, por supuesto, y dar las formaciones e información a los trabajadores paralelamente para ver si, para lograr ese cometido de que ellos se puedan colocar o utilizar de una manera correcta del equipo de protección. Ya sabemos que si el trabajador no hace uso correcto de su equipo de protección, pues lo que estamos haciendo es, de alguna manera, buscar el dinero. Y ante esto, la definición de la ley de seguridad en relación a la definición de equipos de protección personal, y es que dice que cualquier equipo destinado a ser utilizado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos en el desempeño de sus labores, así como cualquier complemento o accesorio destinado para tal fin. Y aquí viene algo interesante, dice que cualquier complemento o accesorio destinado para tal fin. Y vengo y quiero enseñar estas caretas de protección facial, ¿no? Que nuevamente están mundialmente utilizadas y tenemos ahí unas dudas, tenemos ahí algunos comentarios, algunos estamos dudosos de su efectividad, otros estamos seguros de su efectividad. Pues vamos a comentar inclusive de esto, porque bajo el concepto de lo que es EPP, se dice que así como cualquier complemento o accesorio destinado para tal fin, pues esto sería un equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Bien. También en el párrafo infine del concepto dice los equipos de protección personal constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados completamente o controlados por otros medios como por ejemplo la fuente, medio de propagación o los controles ingenieriles. Y esto es lo que es interesante en relación al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. No podemos hacer nada en la fuente, o es muy poco. No podemos hacer nada en el medio, o es muy poco lo que podamos hacer nosotros como empresa.
Inclusive a nivel de los controles ingenieriles nos estamos limitando por el tema de recursos económicos. Quizás no por temas de información. Muchas veces se convierte esto, la limitante, por un tema de recursos económicos. Sabemos que desde 2018 muchos de los sectores industriales y el comercio de forma general hemos sido muy afectados con el tema de la economía de nuestras empresas y por lo tanto los recursos que tenemos son muy valiosos y muy cuidados ahora más que nunca, ¿no? Por ser el dinero con una variable deficitaria. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Y vemos que lo que correctamente se está haciendo ahora mismo es haciendo acciones a nivel de los controles administrativos y a nivel del trabajador por medio de los equipos de protección personal. ¿Es bueno? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, el tema de los equipos de protección, lo que lo hace no tan eficaz en cuanto a su prevención es el tema de la limitante que tienen ellos. Y eso es parte de lo que vamos a comentar el día de hoy. Bien, esto es parte de lo que comentaba en la diapositiva anterior, la jerarquía de los controles. Dentro de comentando con compañeros a nivel internacional que trabajan en empresas corporativas y comentando con ellos cómo están haciendo, o sea, a qué nivel están haciendo las intervenciones de sus medidas preventivas. Ellos me decían, Óscar, lo que estamos haciendo es controles administrativos y controles en el trabajador. Y ya me decía, pues, el teletrabajo, el tema de la reducción de las jornadas, el tema de reducir la cantidad de personal aglomerado a un solo punto, inclusive hasta para utilizar los elevadores, hay una limitante de 4 personas, cuando posiblemente antes iban 15 o 20 personas en un elevador, etcétera, etcétera. Entonces, están reforzando todas sus acciones preventivas a nivel de los controles administrativos de los EPP. A nivel de ingeniería se puede, sí se puede, ¿ya? Se puede, pero es más costoso. Vamos viendo, por ejemplo, por el tema de nivel de ingeniería, e inclusive a nivel de los temas ingenieriles, estamos viendo en Nicaragua cómo la creatividad está creciendo bastante. A mí me encanta ver, yo creo que muchos lo hemos notado o lo hemos visto a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, cómo los taxeros están colocando sus protectores de metacrilato para evitar de que un estornudo o un posible contacto directo o indirecto del pasajero pues, pueda afectar a ellos. Y estamos viendo cada vez más. Y eso es bueno, y eso me alegra, me gusta, porque sentimos y sabemos que hay conciencia ciudadana de alguna u otra manera. El tema de por ejemplo, lo he visto bastante, los Maxipalí, los Palí, los supermercados que tienen esas mamparas de metacrilato también, para evitar de que las personas en el momento que habla esto y lo otro, pues pueda salpicar a la otra persona y pueda contagiarlo. Esos son los controles ingenieriles. Se pueden hacer, sí. Esto va a ir en función de qué? De nuestras capacidades económicas. Bueno, bien. Ahora, acá vamos de lo más efectivo a lo menos efectivo. ¿Podemos nosotros establecer controles a nivel de sustituir? No podemos sustituir el virus. El virus está ahí, lo tenemos encima y tenemos que contrarrestar sus efectos. ¿De acuerdo? Eliminarlo nunca. O sea, eso normalmente suele ocurrir cuando ya tenemos variables que son controlables por nosotros. Cuando no son controlables por nosotros, esas variables, pues es muy complicado poder intervenir o aplicar acciones a nivel de la eliminación y la sustitución del peligro. ¿Qué pasa? Y quiero que veamos, y quiero, bueno, la mayoría de ustedes están conscientes de esto, el EPP sí es importante, pero recordemos que ello nos ampara ante los peligros o los riesgos que tenemos identificados en nuestros puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Yo estoy con mi mascarilla, en este momento estoy protegido, pero en el mínimo descuido que yo me quite mi mascarilla para concederme un sorbo de agua, un sorbo de café, pues posiblemente en ese momento sea afectado por el virus. Esa es la limitante, esas son las limitantes de los EPP. Y recordemos también que los EPP que tenemos ahora mismo, los esfuerzos que estamos haciendo como empresa para poder contrarrestar esta enfermedad o esta pandemia, perdón, estamos limitados, no estamos encontrando equipos de protección y los que estamos encontrando más caros, está muy limitado, son tantas las necesidades de recursos, estas mascarillas son descartables, o sea, nos da 8 horas de protección y después
tenemos muy poco conocimiento de qué hacer y cómo hacerlo. Muchos lo estamos reutilizando y lo estamos reutilizando de una manera incorrecta. Entonces, esas son las variables o las limitantes de los equipos de protección personal que, a pesar de que nos están ayudando y muchísimo, pero tienen limitantes. Y nosotros tenemos que reconocer, saber esas limitantes para ver de qué manera podemos solucionarlas, ¿no? El conversatorio de hoy trae esas soluciones, o sea, son cosas que he investigado, son situaciones que ya se han visto a nivel de otros países, porque esto no es solamente de nosotros que nos estamos encontrando pues con una situación particular, no todos los países, particularmente los que se han visto más afectados con esto, han buscado soluciones para ver qué hacemos con el tema del desabastecimiento de los EPP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí traigo algunos tips que son muy importantes, que los tomemos en consideración para poder alargar la vida útil de un equipo de protección, porque recordemos que ahora mismo esto es lo que nos está salvando la vida para aquellas personas que estamos en la necesidad de ir a realizar nuestras actividades laborales en nuestros trabajos, ¿ya? Las personas que estamos en casa, pues simplemente nos quedamos en casa y estamos implementando todas las medidas que ya conocemos, que lo vamos a ver inclusive más adelante y al finalizar la presentación. Entonces, dentro de las efectividades de las medidas preventivas, estemos claros que el EPP dentro de la pirámide es una de las actividades menos efectivas que tenemos en el mundo de la prevención. Precisamente por esa limitante, ¿no? Yo me quito mi mascarilla y me contamino. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Imagínense para las personas que tenemos que ir a trabajar al mercado, a los lugares que son muy concurridos y muy populosos, y además que no andamos una N95, pues esas son otras de las cosas que vamos a analizar. E inclusive, empresas que estamos dando mascarillas que no son certificadas y homologadas, vamos a comentar sobre esos elementos, porque tenemos que decirles de cómo hacerlo y qué es lo que puede pasar si seguimos haciéndolo de esta manera, porque creamos el tema de la falsa sensación de la protección o la falsa sensación de la seguridad. Ahora, tenemos para el tema de la selección, ya entrando en la selección del equipo de protección personal, 3 factores importantes, los 3. Y aquí, cuando vemos el tema de las fichas técnicas de seguridad de los fabricantes, cuando vemos el tema de nosotros dentro de las empresas, del por qué seleccionamos un equipo de protección, estos 3 factores siempre están y son los de mayor peso, que es el tema del factor humano, el factor de riesgo y el factor técnico preventivo. ¿Por qué el factor técnico preventivo? Porque, bueno, no todos los equipos nos dan la misma fiabilidad en cuanto a su protección. ¿Que se vuelve un tema de costo, esto y lo otro? Sí, puede ser. A veces sí, a veces no. Pero hay que analizar esos factores, ¿de acuerdo? Entonces, en el factor humano tenemos el tema de la ignorancia. Y no comentando el tema de la ignorancia, de que somos ignorantes, esto y lo otro. Recordemos que tenemos trabajadores que posiblemente dentro de las organizaciones no saben nada del equipo de protección, nunca les han enseñado a utilizar el equipo de protección, no saben, o sea, nunca tuvieron la oportunidad de que les entregaran una mascarilla, una N95, una careta de protección facial, unos guantes, unos lentes, una monogafa. Entonces, ¿cómo creen ustedes que van a utilizar estos trabajadores esos medios? Seguramente no los van a utilizar, y si los utilizan, posiblemente y muy seguramente de una manera incorrecta. La imprudencia y la negligencia, sabemos nosotros, y más los que estamos todos los días atendiendo el tema de la seguridad dentro de nuestras empresas, que es un factor humano muy característico de nosotros los nicaragüenses. Sabemos que tenemos que utilizarlo, tenemos la información, pero no lo hacemos, ¿ya? Por un tema de imprudencia o por un tema de negligencia. También tenemos que identificar esos factores. El tema del desconocimiento, el tema de la falta de preparación, el tema de la falta de información, ahora más que nunca, y eso es lo que se está comentando a nivel local y a nivel internacional. Y por eso es que cuando les decía de que cuando usted busca una información a nivel internacional sobre el COVID-19, te va a salir de que efectivamente te refiere a las páginas de la OMS, la OPS y a aquellos organismos internacionales de referencia mundial, ¿no? ¿Por qué? Precisamente para evitar esa desinformación. Los hábitos y costumbres también, o sea, nuestros trabajadores saben cómo ponerse el equipo
cómo quitárselo, cómo guardarlo, cómo limpiarlo, cómo almacenarlo. Todos estos elementos son los que queremos compartir con ustedes para que lo informen a sus trabajadores, lo informen a sus tomadores de decisión y que nos ayuden, ¿no? Porque esto es una batalla que tenemos que lidiar todos contra ella, no es solamente del recurso preventivo, el responsable o el jefe o el gerente de recursos humanos, esto es algo de todos, sino que todos tenemos que dar nuestro granito de arena. Ahora, desde el punto de vista de los factores de riesgo, la magnitud de los riesgos y con qué magnitud estamos trabajando, o sea, estamos luchando contra un virus que tiene la capacidad de matarte, ¿de acuerdo? Y de forma contundente o de manera isofacta, se podría decir, ¿no? Porque a veces hay muertes de que son así, o sea, se cayó y cuando lo vemos le dio un infarto. Entonces estamos lidiando contra un virus que tiene una capacidad alta de fatalidades. Entonces, dentro de la evaluación de riesgo, la magnitud la tenemos que tomar como severa, ¿ya? Y cuando le damos ese valor de severo, posiblemente sea una situación intolerable. Como esto es intolerable, tenemos que nuestras acciones tienen que ser especiales, como que si estuviésemos manejando un riesgo especial. Exposiciones, tenemos que ver todo el tema de las exposiciones. Se exponen nuestros trabajadores. En las empresas tenemos las personas que están enfrente al usuario, enfrente al cliente, enfrente al proveedor, pero también tenemos personas que están detrás, ¿no? El famoso backup, ¿ya? Los contadores, recursos humanos, etcétera, etcétera. Recordemos que a nivel global sí los miramos divididos en esos, ¿no? Las personas que están en primera línea y las personas que estamos de backup. Pero a nivel interno, eso cambia significativamente porque el posible vendedor que está vendiendo y está en contacto con el cliente, en algún momento va a recursos humanos a reclamar horas extra, a pedir vacaciones, etc. Y ahí puede haber contacto, ¿ya? Indirecto, pero puede haber. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las exposiciones y los análisis y las situaciones que tenemos que estar analizando nosotros ahora más que nunca. Las condiciones de trabajo. Otro tema muy importante, ¿cómo son nuestras condiciones de trabajo? Y aquí quiero ser muy responsable en decir esto. Hay empresas que todavía hoy, no están dando jabones, no están poniendo jabones en los baños, ni siquiera papel higiénico, ni papel de mano, nada, nada. ¿Ya? Y esto es porque, bueno, nosotros estamos en el mundo de la prevención, tenemos mucho contacto yo en lo particular soy docente a nivel de maestrías y posgrados y cuando interrelacionamos con ellos, pues nos damos cuenta de que esa es información que aflora, ¿no? Que aún en las circunstancias en las que estamos, muchos empleadores no están tomando las medidas necesarias para contrarrestar la incidencia. Las partes vulnerables, y aquí en las partes vulnerables, dentro del factor de riesgo, son las vías de entrada, o sea, ¿por qué lado entra el virus? ¿Por dónde más críticos? Y aquí recordemos que las vías de entrada son 4, la dérmica, la digestiva, la respiratoria y las parenterales. Descartando un poco las parenterales, ¿verdad? No significa que no esté ahí presente, pero vamos a descartando un poco. Tenemos la vía digestiva, la vía respiratoria, y gracias a Dios que la vía dérmica, pues no, al final la piel tiene esa capacidad de no permitir el ingreso del virus a nuestro organismo. Pero tenemos dos de las más críticas, ¿no? El tema de la vía digestiva y el tema de las vías respiratorias. Entonces, esas son parte de los elementos que igual tenemos que estar considerando para la selección correcta de nuestros equipos de protección personal. Las condiciones ambientales, calor, frío, humedad. Entre más humedad, ya se tiene dicho que entre más humedad hay más probabilidad, sobre todo cuando hay estornudos, cuando hay personas tosiendo, que el virus se permanezca por más tiempo en el ambiente, ¿no? Porque su medio de propagación son las gotitas de agua o las gotitas de saliva. Ahora, la forma de transmisión y las consecuencias. Tenemos que medir esas consecuencias y las formas de transmisión, o sea, el contacto con la mano, el contacto directo con el estornudo, etcétera, etcétera. Ahora, desde el punto de vista del factor técnico preventivo, tenemos el tema de la protección y las eficacias. ¿Qué tanto nos protege el equipo de protección y qué tan eficaces? Porque estos equipos, cuando hablamos de N95, ya sabemos, el 95% del particulado en el ambiente es retenido por la máscara, por su forma, por su estructura, por su composición, por los 4 filtros de protección que traen los equipos, ¿no? El tema de la comodidad, porque hablamos de
del tema de la comodidad. Imagínense cómo se protegían los trabajadores antes, bueno, aquellos equipos que existían hace 15, 20 años atrás, que eran equipos muy incómodos, muy pesados. Hoy no, hoy miramos que hay equipos bastante cómodos, bastante sencillos en su uso y bastante, se podría decir que un poco pues menos fatigosos para el trabajador. El mantenimiento es un elemento importante. ¿Por qué el mantenimiento es un elemento importante? Porque, bueno, ¿qué pasaría si esta N95 yo le pudiera dar mantenimiento? Pues fenomenal, imagínense. Podría abastecer a todos mis trabajadores de la N95 y simplemente la estoy esterilizando, le estoy dando mantenimiento para que la sigan utilizando. Sobre todo esta porque es lo más cómodo que podemos encontrar hoy en día. Sobre todo si pensamos en una actividad laboral, un vendedor o alguien que tenga contacto con clientes, con proveedores, que tenga que tener esa relación de manera continua. Imagínense 8 horas con una mascarilla, ¿no? Las limitantes, este tema de las limitantes, y lo vamos a comentar más adelante, pero sí son elementos que vienen detallados en las fichas de seguridad del equipo de protección cuando los compramos. El fabricante te dice cómo tenés que utilizarlo, cuándo, dónde, de qué manera, cómo almacenarlo, cómo guardarlo, inclusive hasta cómo desechar el equipo de protección. Ya como decía, en el punto número 5, dentro de los aspectos técnicos preventivos, la ficha técnica. Ahora, ¿cómo controlamos estos factores? En el caso del factor humano, la capacitación y la supervisión. Determinante hoy en día. Hagamos esto. Los webinars son excelentes. E inclusive, ustedes saben que esta información queda se les comparte después para que lo estén replicando. Pero tenemos que informar a nuestros trabajadores. Particularmente en LPP, perfecto, porque yo creo que ahora de una manera u otra estamos bastante informados. ¿El conocimiento y la investigación contrarresta el tema del factor de riesgo? Sí. ¿Por qué el conocimiento y la investigación? Porque entre más sepamos, vamos a poder controlar todos aquellos elementos que están alrededor del factor de riesgo, como la magnitud, la exposición, las condiciones de trabajo, la parte vulnerable, las condiciones ambientales y la forma de transmisión. Ahora, desde el punto de vista de los factores técnicos preventivos, la certificación y la homologación, lo único que me da esa garantía a mí, como usuario de un equipo de protección, de que ese equipo de protección es correcto para lo que yo estoy utilizando, es que el equipo sea certificado y homologado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esto es importante? Porque imagínense si yo utilizo un equipo que no es certificado, no sé qué partículas me retiene, cuál es el nivel de protección, no sé cómo se coloca, no sé cómo se garantiza el ajuste y no sé un montón de cosas importantes y determinantes para la seguridad mía frente a ese equipo de protección que estoy utilizando. Y por eso es importante que lo tengamos esto claro. Ahora mismo nosotros tenemos que estar utilizando o haciendo el gran esfuerzo de utilizar equipos de protección que tengan certificación y homologación. Porque de lo contrario estamos pues mal invirtiendo nuestro dinero de alguna manera. Esto lo voy a comentar rápido. Estamos obligados a capacitar, capítulo 2 de las capacitaciones a los trabajadores. El empleador debe proporcionar gratuita a los medios, ya lo sabemos. En el caso del título 7 de los equipos de protección personal, esto es la normativa, dice que proporcionar equipos de protección adecuados y eficaz frente a los riesgos que motivan su uso sin ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. ¿Y aquí dónde viene? ¿Qué pasa si yo uso esto combinado? Entonces, ¿me estorba? ¿Estorba? Pues no estorba. De hecho, se pensó en la distancia para evitar inclusive hasta que se empañe. Puedo ver porque es un visor transparente. Crea un poquito de calor, pero bueno, aquí uno valora, ¿no? Un poquito de calor, una lámina de acetato, pero me protege, ¿no? Y de alguna manera me hace sentir seguro. ¿Funcionan los dos en paralelo? Por supuesto que funcionan los dos en paralelo. Pero lo vamos a comentar más adelante cuando estemos en ese punto. Y por lo tanto, estas combinaciones de equipo de protección personal no se contradice con el artículo 134 de la normativa de los equipos de protección. Y en el punto B dice, en casos de riesgos múltiples que requieran la utilización simultánea de varios equipos de protección, estos deberán ser compatibles, manteniendo su eficacia frente a los riesgos correspondientes. ¿Se logra con esto? Sí se logra. Por ejemplo, este es uno de los que estoy utilizando actualmente. Esto es una gorra de seguridad
me acordé que la tenía, tiene unos orificios, y bueno, al final tengo láminas de acetato, lo voy a hacer de manera manual, me lo coloco y de alguna manera ando más protegido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es incómodo? No es incómodo. ¿Es compatible? Sí son compatibles. De las casas comerciales, y aquí quiero comentar un poco, ¿ya? Porque también hay obligaciones de las empresas que se dedican a comercializar los CPP. Y el artículo 317 de la Ley de Higiene y Seguridad dice: los importadores, suministradores y comercializadores de estos medios de protección personal están obligados a proporcionar información a los usuarios que indique la forma correcta de utilización y medidas de mantenimiento del equipo. Si nosotros ya tenemos casas comerciales que suelen suministrarnos estos medios de protección, activemos esos servicios que nos ayuden. En este momento nosotros tenemos que estar haciendo esa simbiosis de nosotros como empresas con nuestros proveedores, particularmente esto es uno de esos proveedores que son muy necesarios ahora mismo desde el punto de vista de la coyuntura que estamos enfrentando. Ellos nos tienen o deberían de estarnos pudiendo ayudar para enfrentar de una manera correcta esta situación. ¿Cómo? A través de proporcionarnos todos los elementos técnicos que giran alrededor del equipo de seguridad que esa empresa comercial me está facilitando. Entonces, apoyémonos con ellos, activemos, programemos y que nos den ese apoyo. Puede ser por un webinar, puede ser por un formato, un folleto, una presentación PowerPoint, lo que sea. Preferiblemente tener ese contacto porque al final de una manera u otra eso también te da calidad en el servicio o en la información que estamos recibiendo. Ahora, tenemos al CADIM y aquí quiero comentar al CADIM porque el CADIM ha liderado muy responsablemente el tema de informar, de mantener correctamente informado a la ciudadanía en general y a las empresas agremiadas y todos los amigos de CADIM el tema de cómo hacer, qué hacer. Hemos visto muchísimos temas y todos de importancia en relación a cómo atender los diferentes procesos que tenemos dentro de las empresas de cara a la situación o a la coyuntura que estamos viviendo. El tema de la protección personal, aquí han pasado abogados, bueno, ustedes saben que aquí han habido muchas webinars en relación a cómo actuar desde el punto de vista legal, con el tema de los cierres de empresas, de los despidos, de los finiquitos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí más que todo, pues felicitar a CADIM porque de alguna manera ha liderado de una manera muy correcta este tema. Y más es impacto positivo porque además es gratuito, ¿no? Eso es lo importante. Ahora más que nunca necesitamos de esas buenas intenciones, de esas buenas ideas para llevar la información a las personas que lo necesiten sin costo alguno. El Ministerio del Trabajo y el INS tienen esos departamentos, ustedes saben, y más, creo que muchos de ustedes de alguna manera han activado estos servicios, ellos tienen estas capacitaciones gratuitas, simplemente se coordinan con ellos, se agenda y se desarrollan. Si los dan, sé que se están dando, simplemente acérquense, porque al final es mejor, de alguna manera, por temas de costo y todo esto, esto es gratuito, muchos lo quieren hacer con ellos, pues perfecto, de hecho sí están abiertos, están anuentes y sí sé que se están haciendo. Entonces esto es otro método, otra forma de cómo apoyarnos de las instituciones, ya que está abierta la posibilidad para que hagamos uso de esos recursos. Ahora, desde el punto de vista del factor de riesgo, vamos a analizar cada uno de los factores. Sabemos, y esto no lo digo yo, lo dicen los diferentes estudios, inclusive la OMS ha sacado información en relación a esto y ha dicho que el aire persiste en diferentes superficies. El virus persiste, perdón, en diferentes superficies. Aire 3 horas. Ahí dicen, hay un montón de información que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Por lo que sea, desde el punto de vista de nosotros, que siempre tomamos la consideración más fatalista, yo tomo las 3 horas. Pero vamos a suponer que 3 horas es exagerado, vamos a poner 1 hora. Pero imagínense a alguien que estornuda en un supermercado, que estornuda en un mercado, que estornuda en una pulpería. Vamos a pensar 30 minutos. Ustedes saben, si pudiésemos medir la afluencia de las personas que llegan a una pulpería a comprar, en 30 minutos han llegado 50 personas o 20 personas. Entonces, sí
puede haber un contagio. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos son importantes considerarlos en la evaluación de riesgo para tener acciones correctas porque son realidades, ¿ya? Son estudios contundentes y aquí están. Y esto es uno de los que les voy a mostrar porque hay varios. Este es un estudio de científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Y te dice que en acero está 3 días, 72 horas. Que en plástico hasta 72 horas, que en cobre 4, en cartón hasta 24. Pero aquí donde viene y se nos pone más bonito. Nos vamos a otra sociedad, la sociedad paraguaya, que también toma elementos, criterios de la OMS y te comienza a ampliar más el espectro de superficies en cuanto a la permanencia del virus sobre ellas. Y te habla nuevamente del plástico, del papel, imagínense el papel. O sea, yo le entrego un papel a alguien en una oficina, en una empresa, y posiblemente vaya contaminación del COVID-19. En vidrio, en aluminio, en acero, en madera, en guantes quirúrgicos, 8 horas en guantes quirúrgicos. Y aquí vamos a comentar, es una diapositiva, pero vamos a comentar algo muy importante en relación al guante de seguridad. El polipropileno, material de lavate impermeable, inclusive de muchos de estos polipropilenos, todos estos materiales dice que hasta se logra mantener 16 horas. ¿Y por qué el polipropileno 16 horas? Porque retiene humedad, ¿ya? Que es la característica hidrofóbica de la mascarilla y por lo tanto se logra mantener un poco más de tiempo. El cartón 24 horas. Y cuando ya analizamos todas estas cosas, uno dice, wow, y todo lo que toco, sí, todo lo que toco posiblemente pueda estar afectado. Y por eso es que estamos llamados y las 400.000 recomendaciones en relación a lavado de manos, distanciamiento, esto y lo otro, ¿no? Salir de nuestras casas a menos que sea algo estrictamente necesario. Que muchos de manera muy correcta lo estamos implementando por la salud de nosotros y de nuestra familia. Ahora, las vías de entrada, siempre dentro del factor de riesgo. Las más probables, el contacto indirecto, una mano, o el contacto directo que alguien me estornuda en la cara. ¿Esto suele ocurrir? Sí. Y hemos visto muchas situaciones y quejas de personas cuando van en los buses, esto y lo otro. Un estornudo es difícil de retenerlo. Es muy difícil. Y cuando uno estornuda, hay muchísima más velocidad que cuando uno tose. ¿Ya? Porque el estornudo viene desde adentro y sale con más fuerza. Entonces, claro, el nivel de proyección de esa cutícula o de esa gotícula de saliva va a llegar muchísimo más largo. Pero, bien, ahí lo que hemos hecho con el estornudo o con la tos es facilitar el mecanismo de transmisión. Pero vamos a pensar en el contacto de mano. Contacto de mano, que sí es cierto que ya cada vez estamos menos saludando, eso es correctísimo. A mí ya, antes hasta como que daba pena, ahora es casi algo normal no saludarnos de mano. Pero también sí es cierto que todavía hay personas que lo siguen haciendo, ¿de acuerdo? Inclusive temas de abrazos, etcétera, etcétera. Recordemos que hoy se está hablando que inclusive en la tela permanece el virus, ¿no? En la tela, el dinero, las monedas, etcétera, etcétera, por lo que comentábamos, nuestros billetes casi plásticos, de polipropileno, hay posibilidad de permanencia del virus en el billete. Bien, entonces, todo esto lo que hace es intentar cómo entrar por las vías más críticas, que es la vía digestiva, la vía respiratoria y dentro de la vía respiratoria el tema de los ojos. ¿Por qué el tema de los ojos? Pues se dice a nivel de los estudios científicos que estos 3 elementos o estos 3 sentidos, la vista, el olfato y el gusto, tienen un receptor que se llama AC2. Y este receptor, imagínense, pues como que sea algo cóncavo, ¿no? Y el virus tiene un otro receptor que es convexo. Cuando se unen ellos dos, se amarran, se pegan y facilita la proliferación del virus dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Esto es lo crítico, esto es lo interesante de esto. Sobre todo cuando tomamos en consideración, esto lo pueden buscar igual, la OMS también tiene publicaciones de esto, y si no en páginas paralelas que han hecho estudios desde mucho tiempo atrás, de cuántas veces el ser humano se toca la cara. Y nos dice que normalmente nos solemos tocar la cara de manera consciente o de manera inconsciente 24 veces por hora. 24 veces por hora.
Entonces, imagínense 24 veces. Multipliquemos eso por 18, pues nos va a dar una cantidad grande de posibilidad de que ese virus pueda entrar a nuestro organismo. Y por eso es que estamos llamados principalmente a hacer una correcta asepsia o limpieza de nuestras manos. Porque aquí está el principal medio de transporte de ese virus hacia nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿dónde está el cuello de botella? En nuestra cara. Todo lo que está afuera viene, busca la cara para poder entrar a nuestro organismo, ¿no? Afectando de diferentes maneras. Hablemos sobre las monogafas. Y fíjense que yo, bueno, de mucho tiempo, gracias a Dios, digo, ¿no? Tenía estas monogafas porque esto ya nadie lo ocupa, muy anticuado, inclusive ya está a nivel de las empresas que trabajan en la parte agrícola, ya no se usan. Entraron en desuso, por decirlo así, de hace mucho tiempo, aunque son muy efectivas, particularmente estas, porque tienen los ventiladores en las partes superiores y en las partes laterales. No son unas, porque antes habían unas que eran micro perforadas en sus laterales para permitir la exhalación del aire caliente, ¿no? Estas no. Estas traen esas válvulas que permiten que el aire caliente salga. Esta está viejita, un poco sucia, no está rayada, un poco sucia porque la tenía ahí. Esta sí me la logré encontrar, está en su bolsa. Está en perfectas condiciones. Pero esto es uno de los equipos de protección personal más efectivos hoy en día. ¿Ya? Voy a bajar un poco acá. De los más efectivos hoy en día. ¿De acuerdo? Inclusive estamos viendo muchos médicos, hemos visto muchos médicos a nivel de Italia, de España, y de los países que se han visto severamente afectados por el tema del COVID-19 utilizando estos lentes de seguridad, estas monogafas. Ahora, que si nosotros podemos conseguir monogafas como las que estamos viendo acá en la pantalla, en las que están en el centro, pues estupendo, ¿no? Bingo. Le hicimos. Ahí tenemos monogafas para mucho tiempo y con un nivel de protección efectivo, modernas, posiblemente sean antiempañantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero perfecto. Pero no significa que sea que haga inutilizable estas monogafas hoy en día. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos las monogafas, las modernas, que traen un protector mecánico por dentro para golpes, etc. También funcionan. La importancia es crear ese hermetismo del ambiente externo hacia el ambiente interno, hacia nuestros ojos. Si creamos ese hermetismo, estamos controlando o estamos logrando la efectividad de la protección de ese equipo de protección contra el virus. Aquí está el comentario que hacía anteriormente de que los párpados de los ojos tienen esas membranas mucosas dentro y al igual que en la nariz y en la boca, estas membranas mucosas tienen un receptor llamado AC2, que me llamó mucho la información cuando estaba buscando en la OMS y ciertos estudios que hay, lo que permite que el virus se pegue en estos receptores, posibilitando el contagio por cualquiera de estas vías. Entonces recuerden que el virus puede entrar por los ojos, por la nariz, por la boca. ¿De acuerdo? Y que todo eso va a estar en función de esto de manera indirecta y del estornudo de manera directa. Ahora, en cuanto a la protección facial, esto, pues, no lo inventamos en Nicaragua. Igual, son inventos que se dieron, se posibilitaron y se difundieron a nivel de los países que fueron primeramente afectados. Una lámina de acetato. Hay mucha información en internet de cómo se pueden hacer, las posibles combinaciones, las formas, etcétera, etcétera. Miren, esta la hice yo, esto particularmente la hice yo, están engrapadas porque al final cuando las hacía de silicón se me abrían, entonces nada, la voy a engrapar y me quedó bien, no me estorban, logro el cometido. Y le agregué un elemento importante porque recuerden que los que estamos implementando la seguridad de manera correcta y responsable, si tenemos la necesidad de ir al supermercado, si tenemos la necesidad de ir al Wembe, al Oriental, a hacer las compras de la apertura, pues vamos solos, ¿no? No llevamos a nuestra pareja, no llevamos a nuestros niños, a nadie. Vamos solos con todas las medidas de protección. Entonces, estamos viendo cómo personas se desmayan, caen ahí de manera súbita y nadie, todo el mundo ahí aislado, no se sabe quién llamar, etcétera. Pues yo la personalicé y esto es una idea mía que ustedes saben que también se recomienda en el mundo de la seguridad. Lo aprendí porque una de las empresas que trabajé me decía
que dentro del casco había que poner el número de teléfono del trabajador. Pues yo le puse aquí mis iniciales, OEIG, y le puse el número de teléfono de contacto de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es porque lo logré hacer yo, lo personalicé, quise tener una idea, porque yo quiero que si en algún momento me llega a pasar algo, pues tenga alguien que pueda llamar a ese número de contacto para que ese número de contacto o esa persona a que yo he establecido como número de contacto, pues pueda llegar a socorrerme. ¿De acuerdo? Entonces es importante que estas iniciativas, todo lo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista preventivo y que nos pueda ayudar a actuar de una manera correcta, lo implementemos. Ahora más que nunca tenemos que sacar todas nuestras buenas ideas, nuestra innovación, nuestra creatividad para lograr de alguna manera contrarrestar los efectos de esta pandemia. Si ya tenemos una careta de protección facial, de las que ya son para proyecciones de partículas, de salpicaduras, de sustancias químicas altamente peligrosas, pues estupendo, ¿no? Siempre y cuando logres el cometido de la protección visual, de que logres ver hacia afuera, de que no se te empañe y que te proteja, pues, la mayor parte del rostro, lo estamos logrando. ¿De acuerdo? Por eso les decía, esto es una excelente idea y es mejor cuando lo utilizamos combinado. Si nosotros lo utilizamos solo ella, no es muy efectiva porque el virus se pulveriza y se hace neblina. Recordemos que cuando, según el agregado molecular de las partículas, si viene del agua, se hace neblina, ¿ya? De manera pulverizada. Entonces, si la utilizo solo ella, no es muy efectiva. Si la utilizo combinada con una N95, pues sí lo hacemos muchísimo más efectiva. Después vamos a hablar con el tema de las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de tela, ¿de acuerdo? O sea, voy poco a poco porque al final tampoco quiero comenzar ahí un maremoto, un terremoto con este tema porque al final sabemos de que estas mascarillas, las de telas, están muy, muy presentes en nuestro entorno social. Pero vamos a comentar, al final, con este tema y solo para dar un tips acá, no podemos decir de que las mascarillas de tela son buenas o son malas. No hay estudios, no hay nada. Igual pueden ser muchos mejores, igual pueden ser muchos, no pueden estarnos ayudando en absolutamente nada. ¿Ya? Esto es parte de la consideración que tenemos que hacer. Pero bueno, vamos a tener un momento para comentar de esto. Recuerden, los médicos, la mayoría y los que pueden están utilizando esta mascarilla y funcionan, ¿de acuerdo? Porque las gotículas quedan impregnadas en el acetato. La ventaja del acetato es que yo vengo, le quito la grapa, cambio el acetato, gracias a Dios todavía hay acetato en el mercado, están los equipos, lo podemos hacer. Lo demás es este material, el foamy y un poco de velcro, lo pueden utilizar, ustedes saben que hay mucho material ahí en internet que nos pueden ayudar a hacerlas de manera casera o a nivel de empresas en otras organizaciones. Pero sí son importantes. El tema de la mascarilla quirúrgica. Aquí miren, la finalidad de evitar la mascarilla quirúrgica lleva un objetivo principal y es proteger de adentro hacia afuera. Y esto lo sabemos perfectamente. Seguimos viendo cómo personas están utilizando la mascarilla quirúrgica y yo me pongo a pensar, ¿será que andan enfermas? ¿No? Posiblemente andan evitando de que un posible virus que ellos tengan salga hacia afuera. Si es así, es el objetivo, perfecto. Ahora, si es pensando que te estás protegiendo de afuera hacia adentro, mal. No lo estamos logrando, no estamos llegando. ¿Cuánto es el nivel de efectividad? Porque te dice, la gente me puede decir, pero bueno, al final es una tela, trae 3 filtros, porque efectivamente las mascarillas quirúrgicas traen 3 filtros de protección, ¿ya? Algo me tiene que proteger, sí, algo me tiene que proteger. Por supuesto que aquí, desde el punto de vista de probabilidad, pues no podemos decir que la probabilidad es 0 de protección, pero ¿cuánto es esa probabilidad? Estudios dicen que te llega hasta un 22% de efectividad, o sea, imagínense, tenemos un 78% de probabilidad de que ese virus pueda entrar a través de nuestra mascarilla quirúrgica y de contaminarnos. Ahora, ¿qué trae la mascarilla quirúrgica? La banda metálica, la cinta de sujeción, un filtro de polipropileno y la cubierta exterior. Nada más. Trae 3 filtros, trae 3 capas y esto es lo que lo hace efectiva para los médicos a la hora de estar haciendo un procedimiento quirúrgico. Ahora quiero que vean la siguiente imagen. Mascarilla quirúrgica. Vean cuando
médico o la médica, el que está en un proceso quirúrgico, cuando exhala todos los posibles patógenos que tenga esa persona a nivel de su tórax, de su laringe, de su faringe, de su boca, quedan pegados en la mascarilla, quedan retenidos en la mascarilla. Pero miren cuando es de afuera hacia adentro, cuando la persona inhala, el médico inhala, entra todo lo que tenemos de afuera, ¿ya? Y esa es la limitante que tenemos con la mascarilla quirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que tener claro, y quiero ser muy enfático con esto, la mascarilla nos protege muy poco frente a los riesgos externos del COVID-19. Si yo lo tengo y quiero proteger a otra persona, excelente. Pero si es porque yo me quiero proteger de la presencia del virus en el ambiente, no lo estoy logrando. Ok. Estos son los tres filtros, porque hay que comentarlo. Pues tenemos la barrera externa, repelente de fluido. Bien. ¿Ya? Es la última barrera que detiene el fluido que viene de adentro hacia afuera. Recuerden que ella está diseñada para proteger de adentro hacia afuera. La barrera intermedia, que es de absorción de humedad. Otra vez. ¿Ya? Retiene humedad a nivel medio y retiene fluidos y humedad a nivel externo. ¿Ya? Como tres barreras contra humedad. Y la barrera intermedia es contra gérmenes. Pues ahí quedan retenidos todos los posibles gérmenes o bacterias que tenga o virus que tenga ese enfermero o esa persona que esté utilizando esa mascarilla. De adentro hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa con la N95? Y aquí venimos con esta mascarilla. Por ejemplo, esto es una N95. Tenemos los códigos N, los códigos R y los códigos P. La ventaja de la N95 es que retiene esas partículas superiores, mayores a 3 micras. 3 micras. Entonces aquí viene algo interesante. ¿Cuánto mide el COVID-19? Y en los estudios que estaba haciendo, lo que he estado buscando, dice que está entre 14 y 24 micras o nanómetros o micrones, ¿no? Entonces, ¿va a quedar retenida en la N95? Sí, va a quedar retenida en la N95. Siempre y cuando se reúnan los requisitos que vamos a comentar más adelante. Da igual si es una R95, por poner un ejemplo, esta. ¿Ya? Porque estas casi poco se utilizaban, pero sí es cierto que habían, y he visto algunas personas utilizándolas. Por ejemplo, esta es una R95, ¿verdad? Las mascarillas negras. Inclusive hay unas P95 que son unas azules. ¿Ya? Entonces, aquí está. Esta es una R95. Esto es la N, la R y la P, lo único es que la N no, en lugares que hay contaminación de aceites o hidrocarburos no son efectivas, la R sí, medio medio, y la P es efectivamente para lugares donde hay presencia de hidrocarburos. Esa es la única diferencia. Entonces, igual yo utilizo una N, una R o una P, estoy logrando el objetivo. ¿Por qué? Porque son 95. Hay inclusive hasta N99, ¿ya? Pero bueno, eso es para otro tipo de industria, o otros riesgos, concentraciones de particulados en el ambiente, pues, superiores al 95%, ¿no? Cuando se va buscando protecciones, no inclusive hasta 3 micras, sino posible hasta mayores de 1 micra, por un ejemplo. Los modelos del 8210 y del 8246, ¿ya? Esto no importa si son 3M, si son NIOSH, OSHA, si son MSA, no importa, que sean N95 y es aceptable. Ahora, están los famosos filtros, los FFP1, los FFP2 y los FFP3. Los FFP1 hay posibilidades de entrada del virus a nuestro organismo porque tiene una eficiencia hasta del 78%. Los FFP2 hasta el 92% y los FFP3 hasta el 98%. ¿Qué se está sugiriendo aquí? Que de FFP2 en adelante te sirva porque la que te da la efectividad del 92% retiene hasta 5 micras. Y como decíamos que el COVID mide entre 14 y 24 micrones, pues va a quedar retenido. ¿Y por qué queda retenido? Precisamente porque por las 4 capas de protección que suelen tener estas mascarillas. De las 4, 3 son de polipropileno.
y una es una montura acrílica. ¿Qué significa de que sea polipropileno? Significa de que el tejido de la tela hace como un laberinto, de tal manera que el virus, la bacteria, el alérgeno, el microbio, cualquier cosa que tengamos dentro o que esté afuera, quede atrapado en esas fibras de la tela, del polipropileno. ¿De acuerdo? Y por eso te habla que no son tejidas, o sea, ellas están así entrecruzadas. De tal manera que en algún momento, dentro de esos 3 o 4 filtros, va a quedar pegado. Eso es la importancia. Pero también significa de que como hay abertura entre cada una de las hebras de las microfibras, significa de que también el aire va a poder entrar y salir sin problema alguno. Otra característica importante de las mascarillas es que recuerden que la nariz, todo lo que exhala, va de arriba hacia abajo. Entonces, se dice que esta es la parte donde se concentra, si nosotros tenemos el virus y andamos con la mascarilla, donde se va a concentrar el virus. ¿Qué significa? Que aquí el ajuste tiene que ser perfecto. ¿Para qué? Para que el virus cuando salga, que se aloje en la parte inferior, quede retenido en las microfibras. Y que en la parte superior pueda salir algo de aire, ¿verdad? De hecho, precisamente el clic nasal es para ajustar y evitar de que no salga nada. Pero sí es cierto que sale porque tenemos una esponja y de alguna manera, si ya por temas de saturación, pensando en una jornada de 8 horas, la mascarilla se llega a saturar, pues vamos a sentirlo porque tenemos un poco de deficiencia en la respiración. Un poco, al final, inclusive muchas veces ni se nota. Y por eso es que tiene la característica de que una mascarilla de estas es para utilizarse un tiempo máximo de exposición a ambientes con alta concentración de particulados, máximo de 8 horas. De hecho, lo que recomienda el fabricante es 7 horas. Y que después, cuando ha finalizado, lo cambies. Inclusive, a la hora del almuerzo, si te lo tienes que quitar para comer, pues igual te lo recomiendan que lo deseches preferiblemente. Bien. La importancia del EPP. Y aquí quiero comentar algo. ¿Bien? Si yo me la quito, estoy dando por enterado de que ya hizo su función, ya retuvo todo lo que posiblemente había afuera y ya está contaminado entonces afuera, pensando en que yo tenía el posible virus del COVID-19. Entonces, si yo me lo voy a quitar y pensando que toda la parte de afuera, la mascarilla hizo su trabajo, pues esta parte está contaminada, ¿no? Entonces, la forma inclusive de cómo me lo tengo que quitar, nunca tengo que poner la mano para quitármela, sí para ponérmela, porque cuando me la pongo ya viene esterilizada. Me lavo las manos, agarro la mascarilla, ¿ah? Tengo la mano limpia, la mascarilla está nueva y me la coloco en la cara. Agarro la cinta inferior y me lo cruzo. ¿De acuerdo? La agarro la superior y me la cruzo. Una vez que ya la tengo puesta, comienzo el ajuste. ¿Ya? Y como está nueva, una vez que he hecho el cierre completo de mi cara, comienzo a hacer el ajuste con el clic nasal. ¿Hay pruebas? Sí hay pruebas. ¿De acuerdo? Recuerden que esto, las mascarillas, el fabricante te dice la presión positiva y la presión negativa. Si tú sientes que cuando respiras o exhalas se abre o se cierra la mascarilla, significa que hay un excelente ajuste. ¿Ya? Pero si no sientes que, por ejemplo, cuando respiras profundamente, si no sientes que la mascarilla se te pega, no hay un correcto ajuste. Ahora, cuando tú exhalas, si tú haces esto y la mascarilla se te despega un poco, significa que hay un excelente. Cuando no hay nada de eso, significa que el aire sale por todos lados y que no está correctamente ajustado. En este tipo de mascarilla, por supuesto. Ahora, otro elemento importante que nos está pesando bastante hoy en día es el tema de las tallas. Y esto quiero hacer referencia a los trajes. Estos son unos trajes ahorita mismo que no hay, o sea, los están necesitando los doctores más que nunca, que son los trajes impermeables. Lamentablemente es para 8 horas, pero son 8 horas que tienes de alguna manera pues, protegida tu vida. El tema de los guantes, otro tema. El tema de los guantes, la talla.
El tema de la mascarilla, las tallas. ¿Y por qué quiero comentar esto de las tallas? Porque si mi cara es pequeña, normalmente en las empresas hay damas, hay personas con caras pequeñas, hay personas con cara grande, mi cara es grande, pues posiblemente esta mascarilla, que sea una regular, me quede bien. Pero ¿qué pasa si es una dama o alguien que tenga una cara pequeña? La mascarilla le va a quedar muy grande y el sello facial no le va a funcionar mucho. Entonces, eso es otro de las cosas importantes. Ahora, lamentablemente, nos estamos quedando sin opción. Vamos a comprar y llegamos a una farmacia y lo que nos presenta, mira, hay una caja de guantes, pero es talla S. Y uno dice, pues dámela, porque si no me la llevo, pues peor la cosa, ¿no? El problema es que cuando te quieres ajustar un guante de talla S a un hombre, no te va a quedar y se va a reventar. ¿Ya? Y ahí es donde viene la parte incómoda, la parte donde el trabajador no se involucra en esto y comienza a decir esto lo hacen por fregar, no lo hacen bien y no resulta la acción preventiva. Pero bueno, otras cosas, otros tres elementos que hay que tomar en cuenta. El tema del lavado de la mano, siempre que nos vamos a poner y nos vamos a quitar un equipo de protección personal, lavémonos las manos. Particularmente cuando hemos terminado de quitarnos el equipo de protección personal. Y recuerden que como es una protección facial, si supongo que hubieron pequeñas partículas que lograron entrar y quedaron pegadas en nuestros labios, cuando yo me quito la protección facial, me tengo que hacer el enjuague bucal. ¿Ya? Que ese es otro de los procedimientos importantes que se está recomendando hoy en día, ¿no? 3 sorbos de agua, un sorbo de agua, enjuagar y botar. Otro sorbo, enjuagar y botar. Otro sorbo, enjuagar y botar. Bien. Otro de los elementos que recuerden que esto, si estamos utilizando para protegernos contra un ambiente donde posiblemente tengamos exposición al COVID-19, sobre todo si vamos al mercado, imagínense, o a un lugar, al supermercado, al Palí, al Walmart, a la Unión, a la colonia, pues vamos a suponer de que hay contaminación en el ambiente. Y si hay, pues el procedimiento de retirado de la mascarilla tiene que ser como les comenté hace. El tema de la barba, señores, lo siento mucho, de hecho las orientaciones de los fabricantes siempre han sido de que esto, el hermetismo correcto, el sello facial, lo vamos a lograr sí, solo sí, no hay presencia de barba en el caso de los hombres, ¿de acuerdo? Porque si dejamos la barba, estamos dejando un espacio mínimo, posiblemente nosotros no lo veamos, pero estamos dejando un espacio, recuerden que 14 micras es muy pequeño. Si nos ponemos a pensar que un cabello humano tiene 80 micras, pues imagínense 14. Todavía el cabello lo logramos ver con mucha dificultad, pero ya tiene 80 micras el diámetro de un cabello. El COVID tiene 14. Ponernos a pensar con un COVID muy pequeño que puede ser el que entre, no el de 24 que son los rangos normalmente. Entonces, como resumen acá, estos equipos, todos los que son los PFF1 y todos los que son los N95, nos protegen de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Ya? Estos equipos, los que tienen válvulas de exhalación, estos otros, igual con válvulas de exhalación, nos protegen bidireccionalmente, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos de adentro hacia afuera y todo lo que viene de afuera hacia adentro. Ahora, en el caso de las quirúrgicas, como resumen, es solamente para la protección de adentro hacia afuera, o sea, de yo como médico hacia mi paciente. En todo esto, ¿dónde quedan estas mascarillas? ¿Dónde? Como les decía, esto es una realidad, esto está así está, y cada vez lo vemos más. ¿Está mal? No lo sé. ¿Está bien? Pues no lo sé. ¿Y por qué tengo que decir que no lo sé? Porque lamentablemente no hay estudios, no hay nada, es una tela, no hay filtro, las fibras de las telas son muy abiertas, una 14 micrones, en caso pensando en un COVID-19, te va a pasar ahí de volada. Hemos visto muchos videos de cuando la gente hace las pruebas de filtración de estas máscaras y vemos que no funcionan. Yo creería que hasta crítica es la situación. ¿Por qué? Porque creamos esa falsa protección de seguridad. Y la falsa protección de seguridad es que yo creo que me estoy protegiendo y me voy al combate, ¿no? Y de repente me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es dejando expuesto a una contaminación por el COVID-19.
Y es lamentable, es lamentable. Por eso es que doy este aporte, porque al final, en la manera de lo que podamos, tenemos que hacer ese gran esfuerzo por abastecernos de los equipos de protección correctos. De lo contrario, vamos a tener grandes y graves situaciones críticas relacionadas con esta pandemia. Ya lo estamos viendo, ¿eh? Ya lo estamos viendo. Esto no es invento mío, ni invento de ustedes, nada. Se están viendo y sabemos por proyección que se va a poner muchísimo más complicado. No sabemos, ya estamos entrando en la, bueno, se dice que estamos en la fase 3, vamos a la fase 4, estamos en el contagio comunitario y va a haber un momento en que vamos a estar en la fase 4. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Y ya como estamos viendo, pues posiblemente dilate mucho, mucho tiempo. Por lo menos hasta que salga la vacuna, ¿no? Y ese es el otro tema, cuando salga la vacuna, ¿en qué rango va a quedar Nicaragua en cuestiones de prioridad para abastecernos de esta vacuna? Porque imagínense, se está diciendo, y aquí quiero ser muy correcto y quiero sumarme a esto, nos están diciendo de que no compremos estas mascarillas, ¿ya? Porque el personal médico las necesita. Hombre, si tú me dices que no la compremos porque el personal médico las necesita, pues me lo estás vendiendo mal, ¿no? Que tenemos que ser muy conscientes de evitar salir, reducir nuestros trayectos al mercado, esto y lo otro, a salir lo estrictamente necesario, porque cada vez que yo salgo, en teoría, esto es una mascarilla que la desecho, que sabemos que no la desecho, les voy a explicar por qué. Pues bien, lo entiendo, porque hay que crear conciencia en las personas, ¿ya? Pero si me dices que por qué no, que esto realmente no, dejemos salir los médicos, espérame, yo también tengo una familia y si salgo me estoy exponiendo y si me expongo puedo morir y si me muero hay una afectación directa sobre mi núcleo familiar. Y esto no es sálvese quien pueda, por eso les decía, hay que crear conciencia en las personas. Si reducimos los números de veces que salimos, pues vamos a reducir el número de necesidades de equipos de protección personal relacionados a la protección del COVID-19. Y estoy claro, y al final voy a terminar con eso. Hay que ayudar a los médicos, por favor. Yo, por ejemplo, que tengo, miren, yo me quedé con todo esto porque, bueno, responsable de seguridad de las empresas, al final uno va abordando cuando se la dan. Me quedé con esto, tengo las quirúrgicas, guantes, las monogafas, me quedé con traje. Mira, al final digo yo, y ahí en uno de los grupos que tengo, uno de los grupos de la maestría que estoy dando, un doctor me comentó, alguien que apadrina un médico, lo comenté y lo quiero retomar aquí. Yo apadrino un doctor con toda la vestimenta. Una, porque al final yo creo que tengo para dar una, por ejemplo, en el traje. El vestido, las monogafas, la careta, los guantes y la mascarilla N95. Lo hago, porque ellos son los que están en la primera línea de batalla. Y lo que tengamos y lo que podamos hacerlo, háganlo, por favor, porque nos necesitan. ¿Ok? Ahora, se esterilizan las mascarillas desechables. Y aquí hay un boom ahora mismo. Porque hay videos ahí que sí, y ponerlos a cocer en baño María, con el vapor del agua. Recuerden que la mascarilla tiene la característica que es hidrófuga. Retiene humedad, retiene gérmenes. Y si yo la someto a vapor de agua, estoy saturando esa mascarilla. De repente creo que voy afuera, que voy protegido y por el contrario, no, es como que no lleve nada, porque toda esa protección se la he saturado, la he eliminado. Por lo tanto, me voy a contaminar. De aquí también viene del caso de las mascarillas de tela de la hipoxia, ¿no? La famosa hipoxia. No, la mascarilla N95 no te va a dar nunca hipoxia, nunca. Está diseñada para garantizar el flujo de aire, la transferencia del dióxido de carbono que nosotros exhalamos versus el aire renovado de afuera. Su estructura, y por eso precisamente esto, lo que estamos en seguridad dentro de las empresas lo sabemos muy bien. Hay actividades laborales que por muchos años y por mucho tiempo siempre han utilizado su mascarilla N95 y no ha habido ningún problema. Inclusive hasta para efectos del habla, yo tengo ahora mismo puesta mi mascarilla y no hay ninguna alteración en cuanto o atenuación en cuanto a mi calidad de voz. No hay, porque tiene esa característica, ¿no? Te permite la transferencia de aire reciclado con aire nuevo. Ahora, una mascarilla de tela, ¿qué garantías te va a dar? No hay ajuste. De hecho, la morfología de estas mascarillas traen esa característica, ¿no? De que se crea un vacío
se retenga todo lo que se tenga que hacer y salga. Una mascarilla de tela no hay, o sea, al contrario, las vemos súper pegadas, súper incómodas, desajustadas, abiertas de aquí, abiertas de acá, porque no tienen clic nasal, etcétera, etcétera. Entonces, sí podemos pensar que en una mascarilla de tela no homologada, no quiero hablar mal de ninguna en particular, no, una mascarilla no homologada, pueda sí crear un tema de hipoxia en las personas. Y que la hipoxia, ustedes saben que es una deficiencia de oxígeno a nivel de la hemoglobina en el cerebro que nos ocasiona el desmayo. ¿Ya? Ok, entonces aquí quiero ser muy enfático. El fabricante y uno de los particulares, 3M, ha dicho: mi mascarilla no crea hipoxia. Y por lo tanto, tengan certeza de que se están protegiendo en el 95% de los particulados en el ambiente y que no van a tener ningún problema de salud. Siempre y cuando garanticen principios básicos que son recomendados por 3M, que lo vamos a comentar a continuación. Ahora, el tema del secado. Fíjense que aquí hay dos datos interesantes. El secado de cabello. La secadora de cabello, tú la agarras y comienzas a secar la mascarilla. Se está recomendando. ¿Por qué? Porque no es tan invasiva la esterilización. No se deforma. Bueno, hay 4 características que el fabricante más grande en el mundo de fabricación de mascarilla, valga la redundancia, está comentando de que para poder reutilizar esta mascarilla N95, dada la escasez y la urgencia de tener abastecimiento de ellas, está diciendo que sí pueden reciclarse si reúnen 4 requisitos. 1, eficacia contra el organismo objetivo. O sea, que realmente cuando logremos la esterilización, el virus esté exterminado, eliminado de la mascarilla. 2, no dañar la capacidad de filtración de la mascarilla. Que eso es otro de los puntos importantes. Cuando tú te la vuelvas a poner, tengas certeza de que te va a volver a retener el 95% de las partículas en suspensión, incluyendo el virus. 3, que no afecte el ajuste. Y el ajuste está relacionado a la banda, ¿no? La banda positiva y la banda negativa. Y 4, que sea seguro el equipo para la persona. Que al final, de una vez, con el clic nasal, garantizando el ajuste, etcétera, etcétera, que dé esa protección efectiva al usuario. 3M ha dicho: si ustedes me garantizan de que encuentran un método que respete esos 4 requisitos básicos, nosotros vamos a dar garantía de que la N95 se puede reciclar o reutilizar. ¿Cuántas veces? Después lo analizamos cuántas veces. Logremos ese objetivo y después vemos cuántas veces podemos aplicar ese reciclaje o esa esterilización. Pues señores, ya hay 2 empresas que lo han hecho y lo han logrado. Y de hecho, estas empresas ya están procediendo a las esterilizaciones masivas de la mascarilla en el caso de los personal médico a nivel de los países de Estados Unidos y Canadá. Bendel creo que es una de las empresas en Canadá y la otra no recuerdo en Estados Unidos, que ya aplicó estos requisitos que pidió 3M y logró comprobar que con peróxido de hidrógeno, que es el famoso agua oxigenada, se logra la esterilización sin afectar en lo mínimo la estructura, la eficiencia, el ajuste, la capacidad de ajuste y la capacidad de filtración de la mascarilla. Entonces, tenemos una luz dentro de todo este enjambre de situaciones y de noticias tristes. Tenemos una luz que nos va a ayudar a nosotros de una manera más correcta, reutilizar esos recursos económicos para poder hacer frente al coronavirus. Las autoclaves no funcionan porque se dañan. O sea, es una prueba muy invasiva sobre la mascarilla, la dañamos, y mucho menos pues aplicar alcohol en spray, nada de eso. Eso también daña los equipos de protección. Muchas de las informaciones que estoy dejando, si se fijan, tiene link en la parte inferior y es precisamente para que tengan los materiales de consulta disponibles. Perdón. Ok. La afirmación: el uso prolongado de la boca causa hipoxia, disminución del oxígeno en la sangre. Verificación: falso. Los hechos: debido a la pandemia del COVID-19 y a las recomendaciones sanitarias para prevenir el contagio, en redes sociales han circulado mucha información sobre los cubrebocas. Pero fíjense, quiero que vean estas mascarillas, estos cubrebocas de tela, inclusive los que vimos anteriormente, y dígame si no creo esa posibilidad con un equipo de este tipo. La intención es buena,
Ojo, porque aquí tengo que hacer esto en función, y hay que ser muy responsable con lo que transmitimos, que la intención es correcta, es natural, es buscar una protección, un medio de protección. Y esto en función a capacidades económicas. ¿De acuerdo? Yo quisiera contratar a Hugo para que me llegaran a hacer las compras, como he visto en muchos casos. Hoy estamos viendo a Hugo que llegan a los supermercados, que compran las cosas y uno se lo llega a dejárselo. Pero bueno, no todos tenemos esa capacidad para contratar estos servicios, ¿no? Yo soy de los que tengo que ir al supermercado. Y esto por eso decía que es un tema de incidencia económica, de capacidad económica de recursos. Ahora, lo que tiene que saber esta gente es que hay una exposición y puede haber una situación atenuante importante, porque no tenemos certeza de la efectividad de estos tipos de mascarillas. Y hemos visto videos de dónde las hacen, cómo las hacen, y después solamente en los plastiquitos, y aquí está, 10 Córdoba, hasta 10 Córdoba, imagínense. Y ahora andan con logos, con figuras, con dibujitos, con muñequitos, sacan a los niños con esto. No, señores, no. La protección limitada al papá, a la mamá y a los que tengan que ir a trabajar o que tengan que ir al mercado y nada más. ¿Para qué? Para no demandar recursos de protección que tanto lo necesitan en este momento el servicio de salud. Bien, aquí hay, pues, muchos de nosotros, esto es información que está en Facebook, inclusive en las páginas de internet, que están relacionados a la efectividad de la protección de estos equipos frente a las diferentes contaminantes que nos encontramos en el ambiente, que pueden ser virus, bacterias o polvos o polen. ¿No? Y ahí vamos a ver desde la más efectiva hasta la menos efectiva. ¿No? Más información, reforzando lo dicho, ¿no? Hay equipos de protección que en función de costo, en función de calidades, por ejemplo, la mascarilla quirúrgica solo trae 3 filtros de protección y la mascarilla N95 trae 4 filtros de protección. O sea, es muchísimo más eficiente. Y aquí más, reforzando que estas son nuevamente las comunicaciones que están haciendo los países a sus ciudadanos, decirle, señor, como la mascarilla que estás utilizando no es correcta, mejor quédate en casa, porque va a ser la única forma más probable de que no contraigas el virus. Ahora, en cuanto a los guantes, estos son guantes que tenía desde hace un tiempo, igual, me los voy a poner, están esterilizados. Sabemos que están limpios, vamos a suponer que todos los estoy sacando. Estos son unos guantes que tenía para contención de derrames químicos, pero igual, son guantes de látex, ¿no? De neopreno, de trilo. Bien. He visto muchas personas utilizando guantes y aquí te dicen, ¿es efectivo el uso de guantes? Pues bien, vamos a suponer que toco una superficie y ya tengo COVID en las manos. Si el problema no es el guante, el problema es que de manera inconsciente 24 veces me voy a tocar la cara. 24 veces de manera inconsciente me voy a tocar la cara. Y como 24 veces me voy a tocar la cara, pues el guante, ¿qué me hace? Nada. Lo único que me ha sustituido es la superficie de contacto, que antes era mi piel y ahora es mi guante. Si el problema es ese, el problema es que yo llevo mi mano, me limpio, el sudor, lo que sea, a veces andamos ahí, el pelo, y ya me he tocado la cara, ya el virus comienza a transportarse, ¿no? Entonces, ese es el problema del guante. Ahora, si el guante está, ponérselo momentáneamente, agarrar la carreta, por ejemplo, en el supermercado, vas a comprar y terminás, y en el momento que has terminado, ya estás en tu vehículo, antes de montar el vehículo, te lo quitas con el procedimiento, pues hasta ahí, sí, no te toca la cara, pero de lo contrario, no estamos logrando el objetivo. Y cuando lo vamos a quitar, tenemos que hacer esto, ¿no? El contaminado quita el otro, lo boto, y este señor, como ya es mi mano limpia, yo lo tengo que agarrar desde adentro. ¿Ya? Un poco dificultoso, pero entra, y después me lo quito. En ningún momento me lo quito con las manos porque contaminé la mano. Ahora, sea como sea, vamos a suponer que lo hice mal,
Después de quitarme todo equipo de protección, mascarilla, careta, guante, monogafo, etcétera, etcétera, tengo que irme a lavar la mano inmediatamente para eliminar la posibilidad o la probabilidad de que esté contaminado. Yo en lo particular, en casa, llega mi esposa, hasta se baña, se quita la ropa, la deja ahí, se baña, porque, señores, hay niños, hay personas adultas que hay que cuidar, tenemos que cuidarlo, y todo sea por la seguridad. La seguridad es primero, todo sea por eso, ¿de acuerdo? Que ya ustedes saben, que me digan ridículo, que esto y lo otro, no me importa, es mi vida, es mi familia, es mi existencia y es mi continuidad de mi especie. Bien. Y miren lo que dice la OMS y la OPS en relación a los guantes. El uso de guantes de látex en la calle previene la infección del nuevo coronavirus, como pregunta. Viene la OMS y dice, no. Para prevenir la infección del COVID-19 es mejor lavarse las manos que usar el guante de látex. ¿De acuerdo? No. Y esto no viene por el hecho de que los médicos, porque al final, como decía, siempre nos vamos a tocar las manos. Si es para algo puntual e instantáneo, pues perfecto, aplicando el método, sí funciona. Pero si es algo para atenderlo de manera continua, como en los cajeros, en los bancos, que lo he visto que lo están utilizando, pues mucho cuidado, ¿verdad? Porque en algún momento el pecado va a ser aquí, o el delito, desde el punto de vista de seguridad, va a ser aquí, que nos toquemos la cara. Dice, puedes contraer el COVID-19 a través de los guantes de látex contaminados si te tocan la cara con los guantes. Te puedes infectar, ¿de acuerdo? Ahora, desde el punto de vista de los controles, ya para ir terminando. La utilización correcta del EPP, instrucciones de uso, apoyémonos con nuestros proveedores de servicios, los proveedores de equipos de protección personal. El tiempo del uso, recordemos que estos están limitados a 8 horas y después de cada uso de 8 horas tenemos que esterilizarlo. Hagámoslo por el método de la secadora o el método, que el método de la secadora no está probado científicamente. Lo que pasa es que me parece a mí que al utilizar la secadora con el nivel de temperatura más bajo, a una cierta distancia, pueden ser unos 30 centímetros, pues esa humedad que está en la mascarilla se va a lograr evaporar. ¿Que eliminamos el COVID? Pues ahí está el otro problema. Lo que sí está comprobado hoy en día es someter la mascarilla a vapores de peróxido de hidrógeno, ¿ya? Que es el agua oxigenada. La comodidad del uso es importante, sí, y esta es la ventaja de la N95, que son muy cómodas. No, igual te dejan una pequeña marquita aquí, pero nada, es precisamente por ese ajuste que garantiza ella. La preferencia y la necesidad del usuario, eso es otro punto importante, ¿no? Hay personas que no les gusta y posiblemente no les vaya a gustar nunca, pero aquí tienen que estar conscientes de ellos que tienen que anteponer su granito de arena para luchar contra esta situación. Las limitaciones físicas del usuario también, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hay personas, puede ser que encontremos a alguien que no tenga una oreja, puede ser personas que tengan una nariz más pronunciada, una nariz un poco pequeña, entonces todas esas situaciones las tenemos que estar analizando y tomar medidas, controles administrativos para cada una de ellas. Clima y condiciones del ambiente de trabajo también es importante que los analicemos, la compatibilidad con otros EPP, como les digo, este es un equipo, denme un segundo, vamos a ver, por aquí tenía unos lentes, perdón, ¿qué dice los lentes? Los lentes de seguridad. Bueno, no sé qué dicen los lentes de seguridad. Pero vamos a ponernos esto. Vamos a ponernos esto. Vamos a ponernos este. Aquí está. ¿Son compatibles entre sí? Sí. Siempre y cuando no me atenúe la capacidad visual, estoy logrando el objetivo. ¿De acuerdo? Bien. Y muchas de las fotos que tenemos en internet pues van a ver a los médicos utilizando los 3 equipos de protección. La careta de protección facial, la monogafa y la N95. Cuidado y recomendaciones en el uso. Por supuesto que siempre tenemos que tener previsto de que, por ejemplo, si se me le hace un hoyo a la mascarilla, hay que desecharla. Si se revienta uno de los ajustes, de las cintas de ajuste, hay que desecharlo, porque ya que lo vas a pegar, engrapar, pues el fabricante nuevamente te va a decir que no. Recordemos que aquí, y para que vean esto, hasta dónde ha llegado el contexto, ¿no? Un fabricante que te diga que él va a dar certificación de que el equipo
aplicando un método se pueda reutilizar, es muy delicado, porque al final se les está yendo el negocio. Imagínense si yo te vendía esta mascarilla como reciclada, desechable, y después te das cuenta que las puedes reciclar hasta 20, 30, 50, 100 veces, se le fue el negocio a estas empresas. No obstante, aquí todos estamos anteponiendo intereses económicos para dar auxilio a las personas que más lo están necesitando. Y eso es lo importante en toda esta situación o esta tragedia que estamos pasando en el mundo de forma general, ¿ya? Esa anteposición de nuestros intereses económicos sobre la vida del ser humano. Cuidados y recomendaciones de uso. Cuidemos el equipo, guardémoslo. Si lo termino de utilizar, señores, yo lo meto en botitas de hielo, plástico, ahí, listo. Porque de lo contrario, esa mascarilla va a seguir captando las partículas y se va a saturar. Y cuando me la quiera poner, pues ya no sirve, ya está saturada. Entonces tenemos que proteger las mascarillas, ¿ya? De todo tipo, las que tengamos, los pocos que tengamos, y si son de las mascarillas de tela, pues lavarlas. Al final, mientras no, si no tenemos otra opción y dentro de nuestra capacidad económica es lo que tenemos a mano, pues señores, por lo menos lavarla y que cada vez que la vayamos a utilizar estén limpias, ¿de acuerdo? Ahora, esto no cuesta más, por lo menos yo que la hice, no me costó más de 40 córdobas. Y cuidado, 40, cobrando 5 córdobas de mano de obra, igual 35. La careta, el acetato me costó 10, la cintita esta, al final en cualquier lado un cordón viejo y listo. Y lo pegué en una gorra, nada más. Si ya me voy aquí, pues aquí todavía invertí un poco más porque imprimí mi información, tuve que imprimir algo, pero eso ya lo hice a mi gusto precisamente porque, como les decía, si a mí me pasa algo en cualquier lado, yo voy a querer que alguien llame a mi número de contacto para decirle pues que voy camino al hospital, porque posiblemente sea la última vez que me vea. Higiene y mantenimiento del EPP y el recambio. Recordemos que nosotros desde el punto de vista de seguridad dentro de las empresas tenemos que saber y sabemos cuando un equipo ya toca recambio, cuando ya está extremadamente sucio, se nota cuando ya está saturado, cuando ya hay perforaciones. A veces nosotros, esta mascarilla N95 de repente las andamos en el cuello y se aplastan. O nos las ponemos en nuestra cabeza y se aplastan. O nos las metemos en nuestras bolsas del pantalón. Ya cuando eso, ya la mascarilla, esta mascarilla es amorfa, o sea, ya no tiene su estructura de fábrica, ya no sirve, ¿ya? Y el fabricante te dice, descártalo, porque todo el entretejido del polímero se ha entrelazado, se ha cerrado, ¿de acuerdo? Porque la hemos deformado la mascarilla. Por eso también que tenemos que tener mucho cuidado con la forma de cómo la manejamos y cómo la guardamos y almacenamos, inclusive cómo le damos mantenimiento. Y por sobre todo la conciencia situacional. Tenemos que estar claros de que esto, yo sé que lo estamos, ¿no? Pero nunca está de más decirlo, de que esto es algo que nos está quejando a todos, al mundo de forma general. Ya vemos Estados Unidos con más de 90.000 muertos, o sea, es catastrófico, y en el mundo pues muchos más. No sabemos cuánto va a dilatar, el tema es que ahora mismo estamos ahí. Nosotros pues por poca o mucha información no tenemos certeza de cómo estamos, realmente es una realidad. Sí podemos tener una idea porque en algún momento yo ya conozco de muchos amistades y conocidos que sé que han muerto y así de manera súbita, jóvenes. Entonces no podemos obviar de que estamos al frente de una situación muy crítica y que tenemos que extremar en la manera de lo posible las medidas de protección. A nivel organizativo o a nivel de las empresas, mucho más, chicos. Señores, ¿por qué, señoras? Porque si no, va a ser grave la incidencia y grave la situación en la que nos vamos a encontrar en poco tiempo. Esperemos en Dios que no. ¿De acuerdo? Otra de las consideraciones, los malos usos. Nos quitamos, le digo, imagínense en el momento, se me antoja fumar, me quito la mascarilla para fumar y ya, listo. Y sobre todo si presto el cigarro, ¿no? A lo mejor si me antoja porque el otro compañero, prestame tu cigarro, como muchos de nosotros nos ocurre, ¿no? Y ahí va el COVID, al final he facilitado todo el medio de transporte, ni difícil se lo puse, ¿no? Para adentro todo y me contaminé. Y ojo,
Puede ser que yo sea asintomático y que posiblemente no me haga nada, pero ¿en qué casa no hay un niño? ¿En qué casa no hay un adulto mayor? Y que posiblemente este adulto mayor tenga una enfermedad. Entonces, a veces las cosas inclusive no las tenemos que hacer por nosotros, a veces las tenemos que hacer por los más grandes y los más pequeños que tenemos en casa, que son normalmente muy vulnerables. El tema del ajuste, que está con la máscara 3M con filtro, excelente la máscara y todo, pero la cinta no la tiene colocada. Entonces al final no hay un correcto ajuste, anda barba adicional y listo, se está engañando. ¿De acuerdo? El tema de las barbas, en el caso de la mascarilla en medio, también no funciona. Y en el caso de las mascarillas de estas personas que son como asiáticas, si se fijan, uno la anda puesto una mascarilla quirúrgica, pero no anda apretado el clip nasal, y la otra persona la anda puesta, pero la anda puesta como de adorno. Y esto, de ver personas que andan la mascarilla y solo las andan así, he visto muchísimo, muchísimo. A mí me toca ir al mercado, al Roberto Güembe, que es el mercado que de alguna manera, y no es un comercial, ¿no? Hay más espacio y se puede comprar de una mejor manera, ¿no? Por eso prefiero ir al Roberto Güembe que otros mercados en particular. Pero pues veo a las personas haciendo muy mal uso de los equipos de protección que posiblemente estemos utilizando. Esto es parte de lo correcto, ¿no? Si se fijan acá, el uso combinado de la mascarilla, de protección facial con la mascarilla, si vemos aquí los doctores con esas grandes monogafas, que son grandes, son pesadas, pero son muy efectivas porque realmente logran ese encapsulamiento de los ojos. El ajuste, ¿ya? Y en el sector construcción, pues también, normalmente tenemos que andar protegidos de esta manera y espero en Dios que así sea. Estas son las medidas de protección general. Yo me sumo a esta campaña, señores, porque realmente es lo único que nos puede ayudar ahora mismo, sobre todo los que podemos hacerlo. ¿Ya? Yo también entiendo y somos comprensibles en esto, que hay personas que tienen que ir a sus puestos de trabajo y es así, porque no hay otra forma todavía, o sea, tienen que estar en el sitio porque son parte del proceso productivo, de una cadena productiva, etcétera, etcétera. No se puede trabajar en casa. Bajo esas circunstancias, pues simplemente recomendarles que extremen las medidas de seguridad, que se trasladan en vehículos, que limpien toda la parte interna del vehículo, porque los vehículos también se contaminan. La parte del agarradero donde salen los vehículos, límpienos también, la parte de los bolsos, los ordenadores, los celulares, todo eso, límpienos, que sabemos que ya son medidas que la tenemos muy claras. Simplemente procedo al recordatorio porque a veces nos confiamos un poco, ¿no? Recordemos que esto está aquí y estamos en lo más fino posiblemente de la pandemia. Juntos podemos cerrar el paso del coronavirus, principalmente empezando por el lavado de manos. Cuando vamos a toser, cubrirnos la mano con la nariz o la boca con el entrecodo. No salir si estamos enfermos, evitar tocarnos. A mí me gusta como ahora mismo la OMS ha sacado un número de WhatsApp para cualquier consulta. Inclusive aquí a nivel de Nicaragua hay una organización de médicos profesionales que están dando mucho apoyo a la ciudadanía en general. Ahí están sus números de WhatsApp abiertos. Igual se les puede estar consultando porque, bueno, ahora mismo tenemos también el temor de que si yo siento alguno de los síntomas, recordemos que estamos empezando el invierno y podríamos pensar que la situación se va a agravar muchísimo. ¿Por qué? Porque de repente, sí, voy a ir por una asma y regreso con un virus, ¿no? Voy por un problema distinto al virus y puedo regresar o puedo contagiarme con el virus. Entonces, mucha gente está optando por hacer estas consultas y tener estos médicos por WhatsApp. En el peor de los casos, donde ya miremos porque tenemos muchas de los síntomas, creo que sí tendríamos que acercarnos. Pero bueno, eso es ya la consideración de cada uno de ustedes. Yo en ese particular no soy médico, pero sí que tenemos ese miedo de manera muy acentuada en este momento. No darnos las manos y tratar de limpiar todo lo que podamos recurrentemente. Quiero terminar aquí. No es la especie más fuerte o la más inteligente la que sobrevive. Es la que mejor se adapta a los cambios. Y estamos en el momento de hacer una pausa, de reflexionar y de cambiar. Muchas de estas cosas que las estamos implementando de cara al COVID-19 están en las normativas de qué hacer en ambientes con riesgos de biológicos, etcétera, etcétera. Pero como siempre lo estuvimos ahí, ¿no? Siempre lo dejamos de último.
ahí están porque no dicen nada, hasta que hay una situación, etcétera, etcétera, pues hasta entonces comenzamos a hacer algo. Pero tenemos que estar claros de que desde nuestras labores preventivas, desde lo que podemos hacer nosotros, hay que hacerlo. Y hay que hacer ese análisis autocrítico de las cosas que no hemos estado haciendo y que es importante que las comencemos a hacer ahora. Yo quiero traer una reflexión aquí muy mía. Yo tengo una niña que es asmática. Normalmente cada mes un montón de dinero, ¿no? En cuestiones de bronquios, etcétera, etcétera, y desde que comenzó esto hasta la fecha no se nos ha enfermado, porque ahí estamos constantemente incidiendo ella, cuidándola, el tema de lavado, etcétera, etcétera. Y me he convencido de que estas cosas funcionan. Cuando uno extrema las medidas de seguridad sobre algo en particular, funciona. ¿Ya? Y gracias a Dios, pues, inclusive en Semana Santa se bañaron en la piscina y en casa y con el miedo de que se enfermara, porque si se enferma hay que ir al hospital, pero nos tomamos el riesgo porque nuestros niños, pues de alguna manera, hay que distraerlos un poco y gracias a Dios, pues, todo bien. Ahora, esto lo dijo Tedros. El COVID nos ha quitado mucho, pero también nos está dando mucho. La oportunidad de unirnos como humanidad, a trabajar juntos, a aprender juntos y a crecer juntos. Eso es lo importante en todo esto. Desde lo que tú puedas hacer, hazlo. Traslada la comunicación, informa, educa. No creamos que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos. No. Y por eso es que nos está pasando lo que nos está pasando. Adoptemos esos buenos principios de ser comunicadores y de transferir toda la información importante, necesaria, técnica, en la manera de lo posible a las personas que más lo necesitan. Y si podemos ayudar particularmente, ayudemos. ¿De acuerdo? A las personas más desprotegidas o a las personas que están en las líneas de batalla como son los médicos. No quiero irme sin decirles muchas gracias a todas las personas en el campo que están produciendo la tierra, que ahí están todavía tratando de mantener nuestros alimentos en nuestras mesas, y en particular a los doctores que están al frente de esta situación. Como lo han dicho todo el mundo, son nuestros héroes ahora mismo, y se hace bastante injusto que nuestros héroes estén lidiando una batalla sin las herramientas y los equipos de protección correctos. Ellos no tienen culpa de lo que les está pasando, por el contrario, sin ánimo de criticar, sin nada, pero si podemos ayudarles, hay que hacerlo. Hay unas campañas que se están ventilando aquí de adoptar a un médico, con donar un equipo de seguridad, pues hagámoslo. Yo me sumo a esa campaña y quisiera, pues, en uno de los grupos que tengo, comenté que sí, que lo tengo, jugar un equipo completo, me quiero sumar a esta campaña, lo hago con mucho amor, con mucho cariño, y espero que sí, efectivamente, tenga su fruto. Pues muchas gracias, anuente a todas las preguntas de ustedes, espero que les haya gustado. Esto es parte de un simposio bastante corto. Lamentablemente, pues hay mucho más que hablar, pero bueno, nuestro tiempo es muy valioso dentro de nuestras organizaciones y hay que aprovecharlo al máximo. Preguntas, yo con gusto, y muchas gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus asientos en su trabajo o el seno de sus hogares. Si quieren. Sí, no, si hay espacio. Vamos a responder ahí unas cuantas preguntas. Si tienen ahí todavía dudas, no duden en hacerlo. Estamos abiertos. La idea es no solamente venir aquí, no un profesor para otro, pregunten y tenemos 10 minutos todavía con un profesor, así que adelante. Ingeniero, una consulta. Adelante. Sobre el tema de la mascarilla quirúrgica, le entendí que al contrario que se debe usar si en el caso de no estar enfermo. Escucho. No escuché. Si repiten, por favor. Un poco más alto, por favor. En el tema de la mascarilla quirúrgica, entendí que se debe usar al contrario si en el caso yo no estuviera enfermo. ¿Es así? Si tú eres el médico, perdón, si tú eres la persona que, por ejemplo, anda
con tos y una tos normal, una alergia, y andas con tos, ¿no? Pues estornudando. Sí, solo te protege a la otra persona de tu tos, de cuando tú toses no salga esas gotículas contaminadas, posiblemente de lo que sea, o sea, viéndolo como un H1N1, una influenza, un neumococo o el COVID-19, de que no salga hacia afuera, hacia el medio, que tú contamines a la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces es tú protegiendo al otro cuando utiliza la mascarilla quirúrgica. Pero si el otro anda H1N1, la influenza, el neumococo, el COVID-19 y todo lo que se pueda transmitir a través del estornudo, etcétera, etcétera, la tuberculosis, por un ejemplo, y esa persona estornuda y él no anda la mascarilla y tú la tienes puesta, la mascarilla quirúrgica, pues la probabilidad de contagio es. Porque la protección de la mascarilla quirúrgica es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Buenos días. Un saludo desde el Núcleo Industrial de la Ciudad de León. Quería preguntar, ¿qué ¿Una pregunta adicional? Sí, ahí está la muchacha. Adelante. deben tomar cuando una persona da positivo al COVID-19 en una oficina o en una planta productiva? Muchas gracias. Que repita. ¿Qué se hace? Así es, ¿qué se hace cuando una persona da positivo en una oficina, en una planta industrial? Así es. Cuando una persona da positiva en la oficina o en una planta productiva, medidas concretas. Viendo lo que no le pagaba. Bien. Y vamos a hacer algo. Entendí. Usted me dice si lo que entendí estuvo bien o no. Lo que pasa es que tenemos un feedback aquí, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con una persona si da positivo en una oficina o una persona que da positivo en una planta, proceso industrial? La evaluación de riesgo nos va a decir eso, nos va a dar esos posibles escenarios, porque tenemos que estar claros que todos estamos en riesgo de contraer este virus, todos. Y que en algún momento esto todo significa de que esta persona se va a ir al hospital y no se va a regresar. ¿Ya? Esa es la realidad. Muchas empresas ya están pensando inclusive en capacitar a otras personas, porque dentro de tu proceso crítico, si un trabajador falla, pues te falla todo el resto del proceso y se te convierte en tu cuello de botella. Entonces ahora se están creando esas réplicas del conocimiento sobre un proceso productivo por si se da el caso de que alguien se enferma o alguien tiene un problema relacionado o no relacionado con el COVID-19, pues tengamos a otra persona que lo pueda sustituir en su caso. Se vuelve más crítico cuando es parte del proceso productivo, totalmente de acuerdo de eso. Si nos ponemos a una empresa de bebidas, vamos a poner la cervecería, por poner un ejemplo, ¿no? Y es el maestro de cocina, el que está ahí en el ordenador viendo todos los cuadros de mando y de repente el hombre se fue, ¿ya? Y no se fue él, los dos que estaban ahí, porque puede ser que sean 24 horas o que sean 3 y los 3 se contaminaron porque los ordenadores estaban contaminados. Pues serían los 3 y se pararía todo el proceso productivo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Visualizando lo que se puede presentar, están creando competencias en otras personas para poder sustituir esas ausencias de esos técnicos especialistas. ¿Qué es complicado? Por supuesto que es complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, velocidad de adaptación, curvas de aprendizaje, esto y lo otro, que son parte de costos indirectos que podemos tener y afectaciones directas que nos puede dar el tema de la pandemia. Por eso es que se hace crítico crear conciencia y sanitizar, limpiar constantemente y darle mucho seguimiento, sobre todo a aquellas personas que hacen procesos críticos dentro de nuestras organizaciones. No quiero decir que una persona en la oficina sea menos crítica, porque una persona en una oficina, imagínense, alguien de cobranza en un banco que
que con la situación crítica que estamos ahora mismo, pues esa persona tiene una asignación de clientes en el día, hay que recuperar dinero, por esto y lo otro, pues también se hace crítico, ¿no? La ventaja es que de alguna manera es más fácil aprender un procedimiento, digo yo, ¿no? Puede ser que sea más fácil aprender un procedimiento de cómo cobrar a un cliente que alguien que tenga que manejar todo un cuadro de mando de un proceso productivo complejo. Quizás ahí sea un poco la diferencia, pero las dos situaciones son críticas. Por acá, Oscar, nos hacen mucho énfasis sobre el amonio cuaternario, que si es efectivo para la superficie y qué tan tóxico puede ser. Hace poco tuvimos un debate en relación, bueno, no un debate, sino un aporte de un estudiante, como les digo, actualmente estoy dando clase a nivel de una maestría, y se estuvo ventilando algo en relación a esto, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Lo que hay que ver es si generación 1, generación 5, creo que por ahí viene el tema, porque algunos hablan de que la generación tipo 1 y otros dicen que el 5 es el más efectivo, pues ahí yo eso lo dejaría que ahora mismo, por ejemplo esto, el alcohol dice 70%, ahora, si es un alcohol certificado, por ejemplo, este es un alcohol Seguel, estilo otro, me dice que es del 70%, yo tengo esa garantía que realmente va a atenuar el 70%, o va a tener esa concentración del 70%, pero ¿qué pasa? Si compro un alcohol que no me dice nada y solo hay alcohol en el 70%, pues voy perdiendo esa garantía de que realmente estoy comprando algo que me va a ayudar a contrarrestar esa incidencia. Aquí el amonio cuaternario es un desinfectante. Yo lo recomiendo, miren, a no tener nada, tener esto, por supuesto. Si es generación 5, perfecto, que es lo que nos estaba comentando este estudiante, que es lo que funciona. Lo recomiendo, ¿de acuerdo? El problema aquí es que si lo encontramos y dónde lo podemos encontrar. Sé que Foodtech creo que lo está distribuyendo y otras casas comerciales, entonces adelante. Pero sí, ahora mismo todo lo que sea desinfectante funciona. Yo por lo menos en mi casa tengo una bandeja con cloro, que lo miré al principio de que comenzó esto, y lo implementamos, ¿no? Cada vez que entramos nos humedecemos un poco la suela del zapato en el cloro para desinfectarlo de la manera de lo posible. Y procedemos, el que entra a la casa se limpia las manos, etcétera, limpiamos la superficie con cloro. El tema del cloro es que es muy corrosivo, ¿no? Entonces, dependiendo de la superficie que limpiemos, pues nos va a dañar las superficies, sobre todo si son superficies metálicas, si son nuestros ordenadores. Entonces, ese es el problema de las limitantes de los productos que posiblemente utilicemos para combatir o contrarrestar los efectos del COVID. Pero efectivamente, sí funciona. Lo que hay que ver es si es generación 1, generación 3, 4 o 5. Entre más, si es generación 5, sé que normalmente funciona. ¿Otra pregunta en particular? Pues si no, Buenos días, si no profesor hay más Idretes. preguntas, fue un honor estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, de verdad que sí. Espero que tengamos otra oportunidad para seguir debatiendo sobre otros temas de interés sobre el mundo de la prevención laboral. Quedo anuente y me pongo a la disposición del CADIM para cualquier otra posible colaboración. Como les digo, todos los que podamos hacer desde el punto de vista de nuestros conocimientos, nuestra capacidad económica, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, saquémoslos a flote, mostremos nuestras buenas intenciones, canalicémoslas y materialicémoslas por sobre todo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.